Hace 15 días, la casa de mi padre quedó reducida a cajas apiladas y ecos. En el cuarto que daba al patio, junto al limonero, encontré una caja de cedro con una etiqueta escrita a pluma. No abras si no tienes tiempo para la verdad. Era de mi abuelo Ignacio Ruiz, reportero gráfico en El Informador en los años 20. Mi padre la había guardado como se guarda la vajilla fina, para algún día que nunca llega. Me la llevé a casa sin abrir, como quien carga un animal dormido que puede despertar de mal humor. La caja tenía 3 seguros. Al soltar el primero, el olor a gelatina fotográfica y a madera me devolvió a un mundo sin pantallas. Dentro, acunados en paja, había negativos de vidrio, placas de 3x18, envueltos en papel cebolla con notas al margen. Desfile 1920, Temblor 1921, Circo Progreso, mayo 1921. Debajo, 2 copias por contacto ya viradas al sepia, una libreta de tapas negras y una carta sin fecha. Elena, si esto llega a tus manos es porque ya no puedo explicártelo. No fue cobardía, fue cálculo. Hay imágenes que un periódico no imprime sin consecuencias y otras que el tiempo imprime solito. Tu abuelo. No tuve tiempo para la verdad aquel día, pero la verdad, testaruda, me buscó a mí. Llevé la caja a la Hemeroteca Pública de Jalisco, a 2 cuadras del Parque Revolución. La conservadora Mari Carmen la abrió con guantes de algodón como si se tratara de un pan caliente. ¿Qué trae?, preguntó con esa mezcla de amor y miedo que usan los bibliotecarios. El porvenir, dije medio en broma, medio en serio. Extendimos sobre la mesa la placa que decía Circo Progreso, mayo 1921. Bajo la lupa, la emulsión mostraba los granos de plata como un cielo propio. En la imagen se veía el desfile del circo por Avenida Juárez. Carretas pintadas, un camello resignado, 2 payasos en zancos con sombreros cónicos, señoras con sombrillas y niños corriendo con garapiñados. Al fondo, como un telón de piedra, la catedral y el hospicio Cabañas más allá, rebajado por el contraste del mediodía. Hasta ahí, una estampa que hubiera firmado cualquier almanaque. Pero Mari Carmen no miró el centro. Señaló con el dedo un rincón a la derecha, detrás de la carreta de Fieras. En la sombra entre la lona y el costado del carro, algo se asomaba. Hay que digitalizar con resolución alta, dijo. Hicimos lo que el siglo XXI sabe hacer con lo que el XX dejó. Escáner de tambor, 32200 pppp, corrección de curvatura por la leve abolladura de la placa, luz cruzada para ver relieves de retoques. Tardamos 2 horas que se me hicieron más largas que la fila del pan en domingo. Cuando apareció la imagen en la pantalla del laboratorio, nadie habló. A veces el silencio no es vacío, es instrucción. Allí, en el fondo, detrás del letrero pintado con letras cursivas, Fieras. Entre las rejillas del carro se veía una mano pequeña agarrada a un barrotes y más abajo, como 2 luces mínimas en un acuario oscuro, unos ojos de niña. El enfoque que mi abuelo había puesto en el primer plano dejaba al fondo justo lo suficiente. No era nitidez de catálogo, pero sí prueba de vida. A la derecha de la mano, sobre la madera, varios trazos de gis marcaban rayitas verticales. 5 juntas, luego una tachada. Tanteo de días. En el borde de la imagen, desviando la vista, el perfil de un agente, por la visera y el emblema, con el número 43 en el gorrito. No miraba al desfile ni al público, miraba el carro. Mari Carmen llamó al fotohistoriador del archivo, Hugo, y al químico de conservación, Santiago. Vinieron con la formalidad de quien asiste a un bautizo y a una autopsia. Amplificamos más. Santiago señaló. Miren aquí. Hay retoques de grafito en la copia que hicieron para el periódico, seguramente para oscurecer esa zona. Pero en el negativo no. El original dice lo que dice. Hugo, que suele bromear sobre todo, esa vez no bromeó. Esto no es un fantasma, esto es historia. Yo reconocí algo más que historia.
Reconocí una edad. La niña del fondo tendría 8 años, tal vez 9. Mi madre había perdido a su hermana Remedios en 1921. Así me lo contó de niña, como se cuenta una navaja envuelta en algodón. Se soltó de la mano de su mamá en el mercado Corona y desapareció entre música y risas. Desde entonces, mi abuela decía, los circos traen luces para que uno no vea. No quise correr con la coincidencia. Quise ordenar el mundo como hacen los archivos, por fechas y pruebas. Hugo salió con la placa rumbo a su mesa como un médico que corre con una radiografía rara. Revisó en su catálogo de permisos municipales. Mayo de 1921. Circo Progreso, propiedad de José María Ceballos. Autorización para instalarse 10 días en el terreno contiguo al Parque Agua Azul. Pagarados 6 pesos diarios por ocupación. En el registro de espectáculos, 2 funciones diarias, desfiles por Juárez, Pedro Moreno y Libertad, pasando por la Plaza de Armas. Mari Carmen buscó en la hemeroteca. En el Informador, página 3, 17 de mayo de 1921. Sigue causando alborozo el vistoso Circo Progreso, donde el payaso Clavelito y sus ocurrencias han robado risas. Se recomienda al público respetar vallas. En La Palabra, semanario moralista, 20 de mayo. Se pide a las autoridades poner límites al escándalo y a ciertos manejos poco edificantes del personal del circo. Frases de sotana que no señalan, pero apuntan. Pedí el libro de novedades de la jefatura de policía. Ahí, con letra de escribano cansado, 19 de mayo, 1700. Reporte de la señora Matilde Figueroa, vecina de San Juan de Dios, por desaparición de su hija Remedios, de 8 años, pelo negro trenzado, vestido de manta blanca, vista por última vez en las inmediaciones del mercado cuando pasaba el desfile del circo. Se recabó información. Se continuará la búsqueda. Luego, una línea en rojo. Agente asignado, 43. A la derecha, un garabato de firma, M. Castañeda. El mismo número de gorra que en la foto. Lo que en un principio parecía un detalle de fondo, se convirtió en puente entre una niña desaparecida, un agente con número y un circo con permiso. Santiago pidió la libreta de tapas negras que venía en mi caja. En el interior, mi abuelo había anotado como herrero que hace su propia herramienta. Aperturas, tiempos, fechas, lugares. Junto a la palabra Circo Progreso, una nota. Llévame culminación fotográfica. Preguntar a don Filemón, Ferrocarriles, por carro jaula, nombre 7. Debajo, una frase extraña. A veces las fotos se salvan guardando silencio. Hugo llamó a María José, historiadora del entretenimiento itinerante. Llegó con un cuaderno lleno de sellos de circos que había rastreado por Jalisco. El Progreso cambiaba de nombre según la plaza, nos dijo. Progreso, Coloso, Internacional. Eran los mismos dueños, mismas jaulas, diferentes lonas. En 1921 se registran 3 reportes de desapariciones en semanas en que un circo estuvo en la ciudad. Nunca se probó nada. La policía se limitó a «no encontraron indicios», la frase que la gente siempre usa para acomodarse en la noche. Pedimos la imagen del negativo en resolución completa, y juntos empezamos a caminarla con la mirada como quien recorre un barrio. En la mitad, 2 payasos, una sonrisa pintada que no alcanzaba a los ojos. A la izquierda, la estrella del circo, Julieta la Fuerte, sosteniendo con el codo la vara del estandarte. Detrás, una cuerda que se pierde detrás del carro de fieras y alguien que parece tensarla desde dentro. Más atrás, casi invisible, una mano adulta que cubre otra boca. Santiago no quiso pronunciarlo. Podría ser un pliegue de la lona, dijo. Y dejó la posibilidad flotando, porque la ciencia, a diferencia del rumor, evita cerrar demasiado pronto. A las 5 de la tarde, en el laboratorio estábamos 5 personas reunidas en torno a la pantalla. Mari Carmen, Hugo, Santiago, María José y yo. El aire del cuarto olía a isopropílico y a tinta fresca.
o tal vez a mi miedo. Hugo fue el primero en ponerle palabras a lo que todos sentíamos. Esta imagen cambia la manera en que contamos el circo en Guadalajara. Se nos ha olvidado que la modernidad trae dos caras, luces y sombras. Si la publicamos, más de uno va a decir que inventamos. Pero hay un número y hay una niña. Y hay rayitas de gis contando días. Eso no es literatura. Yo pensé en mi abuela y en su frase: los circos traen luces para que uno no vea. Pensé en mi madre, en sus remedios, en la noche en que se dejó de pronunciar su nombre para que el dolor no mordiera las paredes. Pensé en mi abuelo, en su carta. No fue cobardía, fue cálculo. Me lo imaginé con su Graflex, negociando con el editor. La foto del desfile, sí, lo de atrás, no. Me lo imaginé guardando el negativo en esta caja de cedro, escribiendo en el borde: no abras si no tienes tiempo para la verdad. Pensé en lo que cuesta mirar hasta el fondo. Llamamos a dos más. A Lucina, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y a Óscar, de Archivo Municipal. Lucina midió proporciones, la mano, la altura respecto del carro, y concluyó sin estridencias: niña de entre 7 y 9 años. No es reflejo, no es doble exposición, está dentro. Óscar trajo el padrón de agentes. Número 43, Manuel Castañeda, cuerpo de ronda. Asignado a vigilancia de espectáculos, 1919-1922. Dado de baja por faltas graves no especificadas. Heló porque el frío que uno siente cuando comprende que siempre estuvo allí, algo que no quise ver, no se quita con chamarras. A las 8 de la noche, cuando cerraron la hemeroteca, Mari Carmen me entregó la placa envuelta de nuevo en papel cebolla. Esto es suyo, Elena, pero también es de la ciudad, dijo. Si decide publicarlo, la acompañamos. Hugo propuso un título para la futura exposición. Lo que aparece detrás. No era retórica, era instrucción. Esa noche, de vuelta en casa, puse la caja sobre la mesa y saqué la libreta de tapas negras. En la última página, con tinta que ya casi no se veía, mi abuelo había escrito: cuando uno mira de frente, la ciudad te devuelve la mirada. No siempre te gusta lo que ves, míralo igual. Me serví café de olla a deshora. Abrí el cuaderno de mi madre donde anotó con pulso de maestra los cumpleaños de sus hermanos, y vi el nombre: Remedios Figueroa, 13 de agosto de 1913. Abajo, un guión largo, sin fecha de muerte. Quizá nunca estuvo tan vivo ese guión. A la mañana siguiente, a primera hora, regresé a la hemeroteca con una fotografía de estudio de Remedios. Una niña con moño y con una seriedad que parece reñir con la infancia. La pusimos junto a la ampliación del carro de fieras. No era una prueba legal, pero sí un eco. María José llamó a 2 colegas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ellos usan algoritmos de reconocimiento para comparar rasgos en retratos antiguos. No ofrecieron certezas, no es su oficio, pero uno dijo con honestidad: se parece a esa niña lo suficiente como para no dormir tranquilos. En la libreta de visitas del archivo escribí: hoy vi lo que no estaba mirando, y ya no quiero parpadear. Afuera, Juárez seguía con sus colectivos, sus voceadores, su sol haciendo grietas de luz en la arenisca. La ciudad, indiferente y fiel, seguía. Adentro, en una pantalla, una mano pequeña seguía agarrada a un barrote desde 1921. Y todos los expertos que pasaron por ese cuarto se quedaron helados no por lo extraño, sino por lo obvio. Publicar una foto no cambia el pasado, pero acomoda la conciencia. Decidimos no correr. Hugo redactó un informe con las pruebas: negativo original, análisis de retoques, registro de permiso del circo, libro de novedades de la policía, padrón de agentes, nota en la palabra. Lo enviamos al Museo de Periodismo y las Artes Gráficas y a la Universidad de Guadalajara. La respuesta fue rápida y sobria: exhibamos y estudiemos. En ese orden. Mientras tanto, María José hizo lo que hacen los buenos historiadores.
Salir a la calle. Recorrió San Juan de Dios, las orillas de San Andrés, el tianguis de Oblatos. Preguntó por historias viejas del circo. Regresó con cuadernos de relatos que olían a naftalina y a tortilla. Mujeres de 90 y tantos que recordaban cuando los carritos con animalitos pasaban por Libertad. Hombres que de niños se escondían para ver gratis una función. Una señora que repitió como un rosario la frase de su madre: «No te les acerques, porque se llevan niñas para que vuelen». La frase duele por lo torpe y por lo preciso al mismo tiempo. Una de esas mujeres, Tomasa Quirarte, de 99 años, vivía en una casa azul con el piso gastado de bailar. «Yo vi a Remeditas», dijo sin rodeos. La última vez. Traía un moño blanco y se le aflojó la trenza. Su mamá compraba piloncillo. Pasó el payaso con unos papelitos de colores. Remeditas agarró uno, yo agarré otro, nos reímos. Cuando volteé ya no estaba. Su hija le llevó agua. Tomasa cerró los ojos y continuó. Buscaron a la vuelta y a la otra vuelta. Un señor dijo que la vio montarse en un carro, pero no supo decir cuál. Vinieron policías y nos mandaron a casa. No supimos nada. Cuando María José le enseñó la ampliación del carro de fieras, Tomasa se llevó la mano al pecho. «Ay, niñita», dijo, y ya no hubo que apuntar nada más. Hay sorpresas que se le creen a una ciudad vieja solo por el temblor con que las repite. El archivo ferroviario de San Juan de Dios guardaba otro hilo. Don Filemón, a quien mi abuelo había anotado en su libreta, fue jefe de patio en los 20. No estaba, claro, estaba su nieto con sus libretas. Nos mostró un inventario. Entrada, tren 314, 21 de mayo de 1921, vagones 1-9, carga, madera, fierro, animales enjaulados, víveres de circo, y más abajo en lápiz, carro 7, jaula modificada. ¿Qué era modificada? Nadie lo anotó. Hugo dijo, modificada puede ser ampliada para más fieras, o para otra cosa. No necesitó decir qué. Lucina, la forense, quiso entender si nuestra lectura podía ser un engaño óptico. Hizo pruebas de control. Reprodujo la perspectiva con un carro similar en un patio de propiedades de la universidad. Midió barras. Simuló luz de mayo al mediodía. Conclusión. La mano correspondía a alguien dentro de la jaula. Y estas rayitas de gis, dijo señalando la pared del carro, son, a ojo, de la altura de un niño. No las hace un domador con las uñas. Los expertos se vuelven fríos cuando la línea del pensamiento conecta sin adorno. Ese frío lo vi en Lucina, no de horror, sino de claridad. En el archivo municipal, Óscar encontró actas de cabildo en las que el regidor de espectáculos y mercados, un señor de apellido Salcedo, proponía privilegiar a compañías itinerantes que pagan sus permisos puntualmente. El Progreso estaba en esa lista. Un mes después, otro documento, queja de vecinos por ruidos y malos olores, en el terreno junto al Parque Agua Azul. La misma letra que firma permisos despacha quejas. Todo muy normal. Eso, precisamente, es lo que enfría. Decidimos armar 2 líneas de trabajo. Una histórica que mostrara el contexto del circo en una ciudad que salía de la revolución y abrazaba la luz eléctrica, y otra documental que siguiera los nombres Remedios Figueroa, Agente 43, Manuel Castañeda, José María Ceballos, propietario, Julieta Lafuerte, Estrella, Clavelito, Payaso. Yo me guardé un tercer hilo, íntimo, mi abuelo. En su libreta había otra pista. Detrás de una hoja pegada se leía en transparencia una lista tachada. Remedios, Lupe, Domitila, Rosaura. Nombres de niñas, o de mulas, o de números para ensayar tipografías. No lo sabíamos. Hugo me advirtió. El archivo guarda y traiciona igual. No te apresures a nombrar lo que la página no asegura. Mientras nosotros desmenuzábamos papeles, el museo preparaba la exposición. La sala central se llenó de pantallas con ampliaciones por capas. Primero el desfile, luego el carro, luego la mano,
luego las rayitas de gis. En otra pared, la copia retocada que probablemente mi abuelo mandó al periódico. Esa, donde el fondo se había oscurecido para que nadie viera demasiado. En el centro, sobre un pedestal discreto, el negativo de vidrio en una caja de luz, con una etiqueta que decía «Donación de la familia Ruiz Figueroa». Lo doné porque entendí que los recuerdos no son casas que uno habita a solas, son plazas. El día de la inauguración ocurrió algo que ninguna curaduría planifica. Un señor alto, con sombrero claro, se paró frente a la ampliación del carro y lloró en silencio. Se presentó como nieto del agente Manuel Castañeda. «Encontré la mención en Facebook», dijo. «Mi abuelo murió cuando yo tenía 8. En casa no se hablaba de su trabajo. Mi madre siempre dijo que lo cambiaron de adscripción por una borrachera. Ver esto, no sé qué hago con esto». Lo llevamos con Hugo a una mesa. Le ofrecimos agua y tiempo. Nos dio permiso de consultar el expediente familiar. No hubo confesión ni descargo. Hubo una cara puesta al número 43, y el frío se volvió humano. Una semana después, María José localizó un expediente de 1923, una visita de verificación a la carpa del circo por queja de vecinos. El reporte consignaba medidas de seguridad insuficientes para animales y recomendaba cierre temporal. Nada sobre niños, pero al final, a lápiz y sin firma, alguien había anotado: preguntar por jaulas 6 y 7, doble uso. Esa frase, doble uso, retumbó como una moneda cayendo en una alcancía que nadie abrió a tiempo. Yo seguí mi hilo personal. Fui a la parroquia de San Juan de Dios. Busqué el libro de defunciones entre 1921 y 1926 por si alguna nota mencionaba a Remedios. Nada. Fui a Registro Civil a revisar el libro de ausencias. En el margen, junto al nombre de Remedios Figueroa, alguien había escrito años después, con letra más moderna: no localizada. Familia emigró a León, 1929. Mi madre, efectivamente, se mudó a León de niña. Lloré en el pasillo del registro, sentada en una banca dura que olía a cloro y a formato. Lloré por lo que no sabremos, por el guión sin fecha, por mi abuelo guardando un negativo como quien guarda una bomba, por todos los nombres que no están en ningún museo. El día de la mesa redonda en el museo, Lucina explicó con claridad y sin morbo cómo se lee una imagen así. No hay que exigirle a una fotografía lo que no puede dar, el antes y el después. Lo que sí da es una porción de mundo con fecha y luz. A veces, esa porción es suficiente para cambiar un relato. Hugo resumió: pensábamos el circo como metáfora, alegría que distrajo la pobreza. Ahora sabemos que en su entresuelo hubo otra cosa. Y esa otra cosa no es leyenda. Es administración fallida, permisos flojos, miradas cómplices. Un señor del público se levantó. ¿Y de qué sirve esto ahora? María José respondió con el peso de quien carga archivos. Sirve para nombrar, para que cuando nuestros nietos vean una jaula no piensen solo en tigres, para que cuando alguien diga «así era antes», sepamos que antes también hubo quien miró y escribió. Y sobre todo para que el presente no repita el doble uso, uno para la foto, otro para la sombra. Una semana después de la inauguración, hicimos algo que no estaba en el programa: una lectura de nombres. Llevamos a la sala una lista de niñas y niños reportados como desaparecidos en Guadalajara entre 1919 y 1925. No era una lista larga. La burocracia de entonces no contaba como contamos ahora, pero cada nombre sonó entero. Remedios fue el tercero. Tomasa vino tomada del brazo de su hija. El nieto del agente 43 se quedó al fondo con el sombrero en las manos. Yo me acerqué a la caja de luz donde el negativo respiraba con sus décadas encima. Puse la mano a 2 dedos del vidrio, como si pudiera calentar los granos de plata. «Aquí estoy», dije en bajo. No era rezo, era inventario.
Esa noche, al llegar a casa, saqué la copia retocada que había dormido un siglo en la caja. La puse junto a la ampliación sin retoque. Pensé en la palabra reparar. Mi abuelo reparó la foto, la arregló para que se pudiera imprimir sin poner en riesgo el sueldo, la prensa, quizá su propia integridad. Nosotros ahora reparamos la historia desreparando la foto, volviendo a mostrar lo que él oscureció. No vi contradicción, vi herencia. Una generación sostiene la luz, la otra sostiene la sombra para que se vea. Con Hugo y María José fuimos a Parque Agua Azul, a la hora en que la luz cae de costado y las piedras cuentan mejor los años. Me senté en una banca y abrí la libreta de mi madre. En la página de agosto, bajo el 13, escribí con tinta azul: Remedios. Si te quedaste en aquella jaula, te nombro. Si saliste y te llamaste de otro modo, te nombro. Si nadie supo, te nombro. Te nombro aquí, en el parque donde pusieron tiendas. Que te escuche quien quiera. Nadie aplaudió. 2 palomas discutieron sobre una amiga y la ciudad siguió con su tráfico. La exposición viajó luego a León, a Aguascalientes, a Morelia. En cada ciudad alguien decía: yo escuché algo parecido. En cada lugar se duplicó el frío y el alivio. Frío porque el mundo es más difícil cuando se mira. Alivio porque la mirada duele menos que la mentira. He dejado la caja de cedro en la hemeroteca, como donación. En mi casa me quedé con la libreta de tapas negras. La abro a veces para leer la última línea de mi abuelo. Míralo igual. Eso fue lo que hicimos. Mirar. Detrás del desfile, detrás de la risa, detrás de la lona. Y lo que apareció, la mano, los ojos, las rayitas, dejó helados a los expertos, no porque hubiera fantasmas, sino porque había pruebas de una costumbre que preferimos olvidar. Ahora, cuando paso por Avenida Juárez y veo una carpa montar su tripa blanca contra el cielo, no soy la policía de nadie, ni la jueza que todo lo prohíbe. Soy una mujer que aprendió a ver la orilla de las fotos. Me paro un minuto, escucho los tambores, huelo el algodón de azúcar y repito para mí la lección que el negativo me impuso. Lo importante muchas veces está atrás. Y si un día alguien te dice que mirar duele, dile que no mirar congela. Yo prefiero el dolor tibio de la verdad al hielo amable del olvido. Porque en Guadalajara, en 1921, una mano pequeña pidió lo que todos pedimos, que alguien nos vea. Y aunque tarde, alguien la vio.